Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez nos recibimos aquí en la Sociedad de la Niebla, como siempre, su amiga Liz. En Carlos, Bruno. Y hoy tenemos a dos super invitados, a dos sacerdotes, amigos, y es el padre Mario. Bruce Walker. Y esta noche, o este día, o esta tarde, a la hora que nos estén viendo en la madrugada, hablaremos acerca de posesiones demoníacas y la noción de la iglesia ante ellas. Así que, empezamos. Muy buen juego. Antes que nada, muchas gracias a los dos por venir, por estar aquí con nosotros. Y pues como ustedes saben, nuestro programa es acerca de actividad paranormal, de cosas sobrenaturales, los fans. Y pues hay algo que creo que, independientemente de que crean o no en cosas fuera de lo normal o supernaturales, siempre es interesante saber, ustedes como partes y miembros de la iglesia, cómo ven, qué opinan acerca del diablo, las posesiones, niñas volteando la cabeza, lo han visto, no lo han visto, y hay también un protocolo que a final de cuentas podría ser, ya lo he visto, no solamente en películas, y todos dicen que siguen un protocolo de lo que estamos en los discos de la iglesia de, pues primero lo médico, pero nos gustaría escuchar qué es lo que ustedes saben, piensan, creen, y que sobre todo, pues esto lo sirva como mesa de debate para nosotros, algunos que creen, otros que no creen, pero ¿cuál es la visión de la iglesia ante los sucesos de las posesiones demoníacas? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en los antiguos de Babay, amigos, en Refuates. Más aquí con unas habitas y buenas, súper recomendables aquí en Santo Virgen. Y estamos aquí a unas cuadras sirviendo de momento en la iglesia de San Miguel de Aracate a propósito de Los Ángeles, porque justamente cuando la pregunta es ¿qué creen acerca de posesiones? Primero hay que hablar un poquito acerca de Satanás y de los demonios en general. O sea, la naturaleza de los demonios. De hecho, aquí tenemos una once, si se alcanza a ver aquí en el cuadro, pero Las piernitas, caraca. aparece aquí una obra artística, ¿verdad? Propiamente de Satanás. Y Satanás es un ángel. Lo que como iglesia hemos de decir es que la existencia de Satanás y de los demonios es un dogma de fe, o sea, es una cuestión que viene pues sustentada, basada en la Sagrada Escritura, y que por lo tanto no es una cosa de que si existe el diablo o si no, que inmediatamente en el momento en el que está revelado por la Sagrada Escritura y nosotros en el contexto de la fe, habrá quien respetablemente no considera la Biblia como escritura sagrada o revelada, pues no va a aceptar. Pero nosotros que estamos en ese contexto, que sí es parte de lo que creemos dentro de la historia de salvación, ¿verdad? La historia bíblica, vamos a decir así, Satanás existe, los demonios existen. Justamente aquí traigo una Biblia que conocen un poquito a lo mejor acerca de la escritura, el último libro llamado Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, dice así, y siguientes versículos. Entonces se desató una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y lucharon el dragón, sus ángeles, pero no pudieron vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El centro del mundo entero fue arrojado a la tierra y los ángeles momen. Entonces es uno de tantos momentos en la escritura donde se habla de la existencia de Satanás, de ese que es un demonio, pero a punto de poner otros demonios más. Ya dentro de la doctrina de la iglesia se habla de que los demonios no son otra cosa sino ángeles del principio, en el origen, se rebelan contra los planes de Dios
hay que decir de entrada que son seres espirituales, de ahí que inmediatamente tenemos que decir que no tienen un cuerpo. De las maneras en las cuales lo representaban a veces en las obras de arte, pues simplemente como simbólica, pero son seres espirituales. Ya otro punto es cuando algunos ángeles que Dios les permite hacerlo, toman una figura humana, una corporalidad. Se cree, por ejemplo, que el ángel Gabriel, cuando anuncia a Virgen que va a ser la mamá de Jesús, pues ahí toma una figura, puede ser, ¿verdad? Es una figura corporal. Hay escritos, ¿verdad? Y de santos como San Tomás de Aquino que hablan de que Dios les permite tener alguna forma corporal, pero en su propia naturaleza, en sí mismos, tanto los ángeles buenos o los ángeles malos o demonios, son seres espirituales. Entonces ahí hubo cosas introductorias para después dar paso a la comprensión de qué se habla, es en quién con la posesión. Pero no sé si el productor hay alguna otra cosa que quiera decir por dejarme. Sí. Yo también creo que aquí como está en la Biblia, sí creo que existe el lado que hay. Sí, porque pues, Jesús hablaba de eso, Jesús en la enojado cuando Virgen estaba poseído con el Sabú, ¿verdad? Entre la Biblia de único vamos a más de Sabú y del diablo, no sé, Hay otros modelos, Lucifer, fíjate que Lucifer no aparece en la Biblia, es un apelativo extra-bíblico, pero sí se le atribuye ese nombre a los reyes naturales de Animales, ¿entiendes? saludos. saludos. Entonces, sí, es hijo de Dios, es Jesús, ¿no? Sí. Pero es un señor cuando el Señor está poseído, el hermano le llama. A ver, perdón, back. Jesús te dicen que él está poseído. Sí, en algún momento te lo dicen, los propios sabios de Jerusalén, me parece, de fariseos me mencionan que gato sabio, güey. Inteligencia telepáticamente por uso por billetes de milagros. ¿Por qué lo dicen ahí? Porque Jesús está poseído. No quiero mirar todo el A ver, me acuerdo. No, bueno, me dicen que sí. Expulsaba a los demonios. Expulsaban Estaba haciendo un demonio. un demonio. Es por eso que Jesús dice, no, ¿cómo va a ver seguros que saque para Satán y de afuera al mismo demonio? A mí que cuando no te quieren hablar de franchismo. Sí. Entonces, Jesús dice que no, yo sí tengo el poder de Dios, el poder de la antísima, si ves el uso del Dios, el poder del demonio, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso lo hizo, o sea, el Dios pudo hacerlo, sacarlo fuera, porque yo normalmente endemoniado. La Biblia habla de eso, a veces yo creo que son problemas psicológicos ya después de a la persona, pero a lo mejor en algunas ocasiones sí eran posesiones salónicas. Tal vez porque la gente no tenía acceso a Dios, no son de Dios. Lectura antes de severamente los que pudieras leer o de ser muy letrado, era ¿cómo tenían un nombre? ¿No? Pero bueno, en este caso, filósofos, ¿cómo se llamamos? Personas de culto, personas callejeras, personas que podían tener otro gremio social más alto, fue en ese momento, ¿no? Que los estudiaban eran los más poderosos tanto económica y momento socialmente. Entonces, pues la ignorancia yo creo que también es una de las herramientas demasiado fuertes dentro, ¿cómo decirlo?, de ese momento de historia, que hasta la actual, ¿no? Que es para que Y ahorita que hablas de ignorancia, he visto muchas cosas de esas, de gente que, pues, que no vienen de opciones de ese diablo. Han oído solamente que el diablo resiste, que el diablo hace daño, pero nunca hubo una preparación sobre eso, y es el diablo. Y el siglo dice 46. ¿Qué es el diablo? ¿por qué es el Y él sí, porque al final de cuentas, a lo mejor nosotros, y lo digo con todo respeto para todos aquellos que, pues no somos, no es que no seas creyente, es que
no tienes el conocimiento. Claro. Entonces, es como si no voy a ver la cirugía de corazón abierto cuando no tengo ni idea y por eso que conoces el del pollo, ¿no? Cuando no como en el desmorning. Entonces, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué demonio? Ya. Ahí les va. Porque recuerdo una cosa que dice el Padre Moya que es importante. O sea, Jesús es una referencia central de nuestra fe. Todo lo que diga Jesús, o sea, es palabra de Dios, es Dios veremos hablándonos. Por lo tanto, cuando Jesús habla de Satanás y la expulsión de demonios, Jesús ya que existen. Me dice una persona a Pedro, oye Pedro, Pedro que es el apóstol, vi a Satanás descender del cielo como un rayo, ¿verdad? O sea, yo quiero que tú confirmes en la fe a tus hermanos, o sea, porque Satanás lo está pensando y demás, y tú tienes que mantener los infiltrados de Satanás. Ahora, para tener un poquito así como de claridad, a propósito de que ya salieron unos nombres de demonios, voy a mencionar lo siguiente. A ver, no es exactamente lo mismo decir demonio que decir Satanás, que decir diablo. La palabra demonio sería como la palabra más general, la los ángeles malos. Cuando hablas de Satanás, se habla de un demonio específico, un demonio específico, un demonio soberbio. Sí, exacto. Que sería el del cual se habla en el Génesis, del que se habla en el Apocalipsis, que ahorita les mencioné, del que habla Jesús. O sea, podríamos decir que es el demonio de antonomasia, ¿verdad? Aquel que se cree dentro de la tradición de la iglesia es el primero a revelarse, como lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y junto con él muchos otros demonios. Les comento que entonces se puede ir a la distinción, ¿no? Demonio, Satanás, diablo. La palabra diablo en latín significa el que divide. O sea, diablo, y el que divide, el que mete cizaña, una connotación algo así. Entonces se puede referir a cualquiera de los demonios, puede cualquiera de ellos lo que quiere decir, ¿no? Ahora, dentro de la Biblia, que también sería otra cosa importante, sí hay nombres, así como hay nombres de ángeles, que solamente son 3, ¿verdad? Hay San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ¿verdad? Bueno, tenemos la lista aquí en San Miguel, se le acabamos a los 3. Son de los únicos de los cuales hay nombres de ángeles. De ahí en fuera que no, no tiene exacto. Porque en la cultura cotidiana, que los 7 arcángeles, ¿no? Y le ponen que Salatiel, o no sé, no, eso no estaba en la escritura, no en la Biblia. No estaba en la Biblia. Interesante, no los encuentras. Pero, ay, Miguel, sí, habría, y basta. Pero fíjense lo que hace la ignorancia. Con mucha gente, ok, pero si ni siquiera sabes acerca de las margaritas de la opinan, pues sí es verdad. Por ejemplo, que María dice que yo siempre hablé a digan, no, pues es que la carrera de él no me cumplió un milagro, y la neta está quien sí saben. En México es un título, entonces, pues, si no les, pues, acércate a alguien que sepa y explique, ¿no? Es como si bien papi de madre. Sí. ¿De dónde vendrán los demás de los otros? Y quién sabe, en la tradición, no sé, lo que hacen muchos dentro de todos los libros, ¿no? Dentro de todo el filósofo, vienen teorías, lo platicamos, vienen cuentos, vienen historias, sí, como dirían, pues dicen que si no los haremos lo inventamos, ¿no? Así que dentro de lo que cabe dentro, porque como hay gente de cada capitales, porque tienen que haber 7 ángeles, porque como hay también, sí puede ser. Sí, de lo ponen cabalístico, de hecho, tengo mencionado mucho de, no sé, sí, lo ponen como mucho cabalístico, porque hasta yo me imagino que son y si te quedas, o sea, en la generación. Así que después de que a lo mejor dentro, bueno, a lo mejor no, porque me he hecho un sinnúmero de ángeles, no son 7 solamente, y eso. he escuchado más. 10, 20. Pero no, pues ya no le pongo ahí que curiosamente hay más nombres de demonios en la Biblia que de los arcángeles.
Por ejemplo, hay uno llamado Beelzebú, está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Bueno, lo menciono así por su... No le dará bien el contar. Y ahí está en una Biblia, de que hoy se pero algo muy interesante, yo siento que siempre que hablamos de un libro, cualquiera en este caso, el orden y el temor, hablado, y más conocido en el mundo, que es muy importante que tal vez hoy día nos piden hasta las normas abajo. Citar el capítulo o a quien lo escribió, porque es muy importante y va directamente a buscar lo que cuentas. O sea, van a encontrar lo que buscas, a eso me refiero. Además que creo, y si estoy mal, por favor, corríjame, usualmente cuando habla de algún demonio en la Biblia da sus descripciones de cada uno. Entonces, aquí tenemos un editor muy bueno que yo estoy segura que nos voy a dar, bueno, cuando los menciones, voy a poner alguna imagen de referencia, para que sea también dinámico para todos. Pero te va a decir pero te digo tu dotación de ahorita, ¿no? Pero continúa, Otro llamado Isaías 34, 14, Asmodeo en el libro de Tobías, Seirim, Isaías 13, 21, Levítico 17, 7. Belial, 2 de Corintios 6, 15. Apolión, Apocalipsis 9, 11. Esos son los que aparecen, ¿verdad? Le decía que Lucifer no está, es extra. Nada más recordaréis que es estrella de la mañana, que será Morgenstein. Exacto. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué más hay que decir acerca? Porque la pregunta que se le cabeza acerca de Satanás. O sea, Satanás y cualquier otro demonio, igual que los ángeles, bueno, son criaturas. Por lo tanto, nunca van a tener el mismo poder que Dios, ¿verdad? Lo que sí es que por ser seres espirituales, ahí son seres dotados de mucha inteligencia. Al ser seres espirituales, su modo de conocimiento de las cosas es diferente. Nosotros que somos espíritu y cuerpo, la manera en que tú conoces las cosas es a través de los sentidos. Exactamente. Imagínate que de repente sale de ahí un animal que nunca habías conocido. Entonces, al verlo, al asociarlo, o incluso al escucharlo, si emite un sonido, si te permitiera lo toques, ¿verdad? Así conoces y te creas un concepto, una imagen de lo que es. Bueno, el ser espiritual, como no tiene sentidos, por lo que conoce inmediatamente los pensamientos. Entonces, ese es un proceso de conocimiento más rápido. En la tradición le llamamos intuición porque es inmediata, ¿verdad? Entonces, por eso son seres espirituales que entonces tienen un conocimiento mayor que el nuestro, ¿verdad? Y por lo mismo de que no están limitados por el espacio-tiempo, como si las cosas materiales, por lo tanto también su conocimiento va más allá de esperarse, ¿verdad?, conocer las cosas. Ellos tienen un conocimiento como criaturas, no son omniscientes, no conocen todo como Dios, pero sí conocen muchísimas cosas. Entonces, ahí para hablar un poquito acerca de la fuerza que tienen también, pues estos seres espirituales, y de ahí que podamos empezar ya a hablar de por qué es que pueden ejercer mucha influencia en una persona, ¿verdad? En sus pensamientos, en sus emociones, empezar ahí a hacer mella, empezar a molestar, vamos a decir así, empezar ahí con un tipo de inquietud en la persona, porque hay que decir que la llamada posesión sí se es reconocida que es posible, es reconocida por la Iglesia, pero también va por grados, ¿no? Por grados, por etapas, por momentos, y podemos seguir hablando de pero así las cosas, ¿no? Para entender cómo son seres poderosos y que por lo tanto pueden vivir. Y digamos que los demonios, lo que los hace poderosos es precisamente el poder entrar a tu inconsciente y saber tus miedos, tus dolores, y tus deseos más reprimidos, tus actos más débiles cometidos o que deseas cometer. Y entonces se vuelve un susurrado. Dice, he escuchado como Frank que dicen que el demonio es el
mayor mentiroso del mundo, ¿no? Sí. Porque te hace creer las cosas que no son, pero que saben que tú quieres, ¿no? A ver, yo tengo una gran duda, y eso para ponerlo un poquito más dinámico. Me gustaría saber, en ese caso, como ustedes son los expertos, quiero saber tanto de Eri y de Bruno. Yo te parte personal, de trabajo con ustedes, parece personal. De aquí yo lo hago profesional. O sea, quiero ver la parte personal. ¿Tú crees, o creen, tanto para ustedes nos están escuchando y viendo, crees en exorcismos, demonios, en entes que realmente entren dentro de un cuerpo, que puedan entrar como cada vez la película de Onan, que está hasta desgarrando personas? No lo sé, o sea, ¿tú cómo lo percibes? Si lo crees, ¿lo que crees? A ver. Bueno, desde mi punto de vista, sí creo. No creo que tenga la fuerza como para venir, vamos a meter a estos maricos, no creo que si cada uno les pueda abrir una como puerta. Sí creo eso, sí creo que ante tu debilidad, ejemplo, creo que por eso va tan ligado con las enfermedades mentales y que insisto, ¿no? Lo poco que he escuchado acerca de un proceso de exorcismo, quienes lo han vivido, lo primero es que la iglesia dice, ok, pero ya la vi un médico, ya puede diagnosticar porque la esquizofrenia, así es, ¿eh? Sí. Los trastornos de personalidad, sí son. Entonces, sí, ya hubo medicamentos, La psicosis, ya hubo algo de por medio y aún así sigue pasando. Sí creo que debe de ser muy complicado para quien lo vive, que si es posible, sí, pero yo estoy casi segura es que es porque les abrimos una puerta, es como invitarnos a pasar. Dicen que el cuerpo de cada uno es la información sagrada de Dios, porque te lo digo, porque reside el Espíritu Santo, y si me equivoco me conversan, porque es lo que yo me acuerdo de que se me hace este catecismo. Sí. Pero tengo videos, que no va a primarlo, no va a estar hacer a la excepción de que yo le abra las puertas para que pueda ingresar, y entonces se suma tal vez que estoy pasando por un abandono, estoy pasando por una pérdida, me siento solo, porque esto siempre es como que lo estés bajando y simplemente es la psique, me siento solo, me siento abandonado, y tal vez se propicie todo. Les platico hace rato una situación que bueno, vivimos ahí cerca de una vecina, pero vuelvo al mismo, ¿no? Tal vez dice, pues sí que solo ustedes. Oh, interesante. ¿Tú, Bruno? Pues yo voy muy pegado a lo que dice Lee. Creo que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal de acuerdo a nuestra educación, a cómo crecimos, a cómo nos fuimos desarrollando y muchas veces también a los problemas que tenemos y cómo los afrontamos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil creer a veces que algo nos va a obligar a hacerlo, o a veces más bien nos hacemos mensos y decimos, ay, no, es que el diablo me dijo, ¿no? O sea, o a veces se enfrentamos, o hay personas que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo enfermedad mental y sé lo que es pasar por un proceso de medicarte y todo eso, y sé que no es cuestión de decir échale ganas o... Claro. Entonces, creo que sí hay personas que necesitan tratamiento, que necesitan atención, que necesitan más bien ser atendidas de la manera correcta, y que en México es muy complicado conseguirlo. Sí. Y bueno, en otros lugares también, pero hablando específicamente del país, es muy complicado conseguir aquí atención adecuada, y nos vamos mucho por eso. Nos vamos mucho por vamos a ver a la vecina que hace limpias, vamos a ver sí, y es mejor un digo eso, ¿no? Y le va a sacar el espíritu, ¿no? Porque es que mi hijo se la pasa triste, o se porta muy mal, o se la pasa llorando, ¿no? Y ya está, se me hace que tiene un espíritu maligno o alguna cosa así, ¿no? Y eso se da mucho aquí. Y sinceramente, pues yo creo que no va mucho por ahí, es muy raro. De hecho, esa era una de las preguntas que a lo mejor tenía yo para el padre. Que si
¿Hay alguna forma de precisamente de darse cuenta si hay algo así, una posesión o algo que de veras diga uno, O complete los 5 siguientes pasos. afán, un protocolo de veras así, diga uno, Y dices, no, no es posible. Dice, de hecho, él nos comentaba en la otra plática. Ahorita, bueno, desde mi punto de vista, ya para que conteste, te va a dar mal, no va a dar una tierra, sí que es correcto. Yo, en lo personal, yo voy a hablar de mis creencias. Hoy sí creo que existan, sí creo en ángeles, demonios, sí creo que haya seres espirituales que pueden ayudarte a hacer el bien como ayudarte a hacer el mal. Entonces, muchas cosas que nos determinan a nivel de conciencia, qué es lo que te dice que es bueno, que es malo, te enseñan desde casa, ¿no? Pero la verdadera maldad es cuando tú afliges o dañas a alguien porque hacerlo. Es una verdadera maldad, ¿sí? O una verdadera maldad de que, pues no es mi responsabilidad, pero aún así lo ayudo, ¿no? Eso también es algo muy bueno. Aquí en el frente espiritual, siento que para que algo o alguien quisiera entrar dentro de ti, no es porque estés pasando un momento triste, no creo tan... Sí, creo que sí, se ayuda, sí, le ayuda al ente a estar, pero no creo que sea el 100%. Yo creo que puede adquirir cualquier persona, cualquier ser, cualquier, hasta animales, no hasta lo mejor cosas, no lo sé. Si gasas a una cosa de envuelto en el todo eso, o sea, que fuera asociarse a ese tipo de afectaciones. Pero yo siento que es más que nada un objetivo, ¿no? El querer saciar su hambre, saciar su sed de energía, no lo sé. Porque si nosotros, yo tengo la gran duda dentro de cada persona de cuál es el objetivo principal en el mundo, ¿no? Es que si yo tengo que hacer algo en el mundo porque yo vine aquí a ser chingón y porque vine aquí a matar tantas personas. Y creo que hay personas que viven aterrorizadas toda tu vida como que no saben cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, yo siento que hay un momento en la presencia espiritual donde esas cosas, porque tanto buenas o malas, se pueden apoderar de una persona, de un ser. El caso aquí es cómo pueden dañarlas, porque hemos visto en películas y algunos libros que destrozan a la persona como hasta la destripan por dentro, se autoflagelan, no se daña, puede caminar por los techos, no puede volar, puede gritar. O sea, tienen cosas extra normales, ¿sí? Que pueden llegar a ser, por ejemplo, saber lo que mencionamos de la vida y terminamos de verlo, saber cosas que nadie más sabe, ¿no? Y lo que es sacar cosas del cuerpo, ¿no? O sea, no sé, padre, bueno, los padres nos decían ahorita, ¿no? Vaya, si eres un demonio, yo siempre, a mí mi hija siempre me pregunta, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que el mayor superpoder sería leer mentes, porque un demonio. yo no sé, yo no tengo que teletransportarte. Si puedes leer las mentes, sabes todo de todo. Si realmente es un gran poder. Sí, dices toda la información que quieres y que te la quiera decir. Entonces, también manera de decir, si uno aguanta, ahorita, ¿dónde está? No, la verdad sí que estamos saliendo nervioso, pobrecito. Pero la verdad yo creo que en esta parte que tocamos, que ahora nos gustaría escuchar lo que ustedes creen que es o que no es. Eddie, sobre ahorita que estoy escuchando acá, ahora yo estaba diciendo, bien, Aquí vengo a esta pinche mesa de entrados. Ya me voy, sale, con permiso de la guitarra. mi punto de vista como sacerdote y cristiano, yo creo en eso que ustedes están diciendo, ¿verdad? Que el demonio puede poseer una persona con sentimientos, dudas, por lo que ha vivido. Bueno, a lo mejor sí, pero yo desde mi punto cristiano, porque, miren, yo he hecho un montón de sacramentos, ¿verdad? A través de mi vida como sacerdote. Yo creo que si una persona tiene sacramento, el Señor hizo los sacramentos
para protegerlos. Entonces, no puede el diablo entrar en el corazón de una persona que tiene el sacramento, ¿verdad? Si yo tengo el bautismo, soy hijo de Dios. Si tengo la confirmación del Espíritu Santo está conmigo. Si hago la regla condición, el Señor, su cuerpo, su sangre entra en mí. Entonces, para mí que va a ser muy imposible o imposible de que el demonio entre en el corazón de las, ¿verdad? Porque los sacramentos son como una barrera. Es lo que yo pienso, ¿no? Como una barrera impide que ustedes llaman de sacrarse. Lo que el demonio entra en la vida de una persona que tiene el sacramento. Oiga, padre, perdón que lo interrumpa así súper rápido. ¿Qué pasa con quienes han recibido los sacramentos pero renieguen el sacramento? ¿Qué pasa con ellos? Porque a final de cuentas, hoy veo muchos jóvenes, y sí voy a hablar de jóvenes por siendo una par de 40, personas de 17, 18, 20 años, que obviamente por una cuestión tradicional han vivido los sacramentos, pero que hoy renegan de Dios, no creen, inclusive en el mismo demonio se burla de que arte no existe, que son inventos. Yo tengo conocidos que te dicen, que son tus amigos imaginarios, no por ejemplo me dicen que Jesús solamente son mis amigos imaginarios. No, bueno, sí son muy chidos, porque pues por lo menos para los amigos imaginarios, pues yo me siento bien cuando hablo con ellos, no en el tema espiritual. Pero ¿qué pasa con ese tema? Pues mire, yo pienso que si recibieron los sacramentos, no tiene a aquellos que no creen en. No se va. No, Okay. no pueden entrar de porque el sacramento que han recibido es una barrera total contra el diablo, contra el mal, contra el demonio. Entonces no pueden entrar ahí, ¿verdad? Es como si ustedes dijeran, yo sacerdote, yo el diablo. Es imposible. Tengo el sacerdocio, tengo la bautismo, confirmación, ¿verdad? Tengo todos los sacramentos. Y además, no me ha salido de uno que yo haya sabido que un sacerdote, pero no, a lo mejor no hacen películas y... Como 3 casos de película. Pero que yo así, sacerdote. Entonces, ya por eso me va a decir, a lo mejor para crear un poquito más de creencia en esto y para sacar un poquito de dinero y a estilo Bolívar, ¿verdad? Pero yo creo que un sacerdote jamás puede ser perseguido por el joven. Ok, yo soy una persona que te casa con amigos, no. Bueno, Sí, yo tengo esa duda. Me quiero saber la pregunta que le hizo según cuando ustedes, porque yo creo que en todas las unidades es lamentable, porque nada de los tecnologías, yo creo que es lamentable. Y llegan y le dicen, padre, ayúdenme porque mi hija, mi esposo, mi esposa, vienen al diablo dentro. Miren, quién sabe qué pasa eso, donde banda, que duela, que no sé, ustedes como profesionales, la verdad que como profesionales, tienen que determinar esto. A ver, aguanta. O es una cosa familiar, porque también ha pasado, o sea, colectiva, ¿no? O cómo determinar, ¿sabes? Si algo está fuera de las manos médicas, y yo creo que sí hay que derivarla a alguien de mayor rango o especialidad, porque yo Mario dejé especialistas en eso, ¿no? Pero espérate, todavía no ha terminado su punto. Padre Bruce, para que te somos del país. Tenemos siglos y empezamos. No vamos a llegar a ese punto, que sería ya de lo último, y Padre Mario que tiene experiencia de tantas cosas extravagantes, es bien entero porque es un padre misionero. Sí, el padre muy brinca. Y hay tanta cosa que hubo. Y dice que ella está chan. Por eso Y usted ahorita, de los miedos, de todo ese tipo de cosas, yo vi que personas que sí son poseídas por el mal, o tipo en África no había personas que tuvieran el sacramento. Entonces yo veía personas, por ejemplo, que hacían todo un rito supuestamente a los espíritus, que los espíritus venían y los poseían. Y yo les decía, espíritus, ellos le llamaban con el nombre de hindú,
¿verdad? Pero estas personas eran poseídas prácticamente por el mal, porque yo los veía, iban con una piedra, a soltar la cabeza en una piedra, se les examinan los ojos, se arrancaba fuera de todo el ojo, se lo arrancaban y pues, pero eso es sí, pero no sentían ningún dolor. Agarraron los cambones, se lo... Como en trance. Ajá, como en trance. Yo decía, pues, o tomaron una droga, si yo lo vi, porque no me vieron atención. Sí, es que nada, los afrosaídos, sí, porque yo veía ese tipo de cosas. Yo decía que mañana no se me van a vivir ese fuerte hermano de ese día, ¿verdad? O que se sacaron de Bueno, y luego con la piedra yo veía que la persona casi se moría, ¿verdad? Porque no se desmayaba, seguía hablando y con la piedra se le salía la masa de esa carga. Y yo decía, ¿qué es eso? Y una cosa horrible. Y yo decía, pero ¿cómo es que esta persona no siente ni el dolor? Porque yo los veía, estaban los carbones allí encendidos y ellos pues, los agarraban, se los ponían en el cuerpo, en los brazos, como 11, 12 horas. Entonces, me salía la piel se hacía casi chicharrón por el y aguantaba y no sentía el dolor. Y luego se cortaba. Yo decía, ¿cómo es posible que vos sientas el dolor? Entonces, yo no sé si es droga o si es posesión de veras. O a veces también, muchas veces, el aspecto de la aceptación de su aldea, de su tribu y su... No entiendo. De hecho, esa igual, esa iba a ser mi pregunta. ¿Y con qué finalidad hacían todo eso? Era por los ricos que venían en el campino. Nosotros yo igual, pero pues no me impresionaban tanto, me impresionaba ver que se les estaba saliendo la masa encefálica y se arrancaban por eso haciendo, ¿no? Ajá. Bueno, eso. No, por parte de tus Y eso sí me impresionaba, pero no, porque me impresionaba el hecho de que no sentían dolor. Oye, ¿y el otro que estaba hablando vos de la mesa encefálica? Sí, bueno, sí, bueno, a descansar y vuestro. Aquí, ¿qué? ¿Qué parece? Ayer se pasé con la rezada, Bueno, y poco, pero... No me quedo muy apretado. Agarraban, bueno, agarraban el cuchillo, se cortaban la masa aquí de el huevo cabelludo, lo mandaban por allá, y yo iba, aquella mujer, aquel hombre que les hundía la sangre por todo el lado, y yo decía, ¿qué cosa es eso? Ahora, cuando estaban poseídos supuestamente por los otros se subían otra vez por las paredes, caminaban así como ratas, Punto muy importante. Él sí vio caminar personas por las paredes, Sí. O sea, él sí vio personas caminando y que la gravedad no importara, Entonces, algo ahí debe haber tanto de que tu mente se bloquea, Sí. O sea, sí debe haber un momento... Y fíjate que hace unos meses que platicábamos con el padre Mane, hace casi ya un año, que estábamos acá en el restaurante. El padre nos decía, ¿no? Que fue la vez que, pues, pareciera que existe de One. No, ¿cómo decirlo? No tuvieran, ajá, y no que era como una forma de vida, aunque pareciera más un estilo de vida, algo común, no sé, a lo mejor como para nosotros ir a el parque a dar la vuelta, ¿no? O como ahorita vamos a estar a comernos unas alitas, es algo común, no es algo, pero bueno, normal, y que sí, esa sí es pregunta para ustedes, ¿no? Yo creo que en ese, y es algo que me gustaría, ustedes como lo ven, o sea, son
ya tribus que están entregadas a algo malo porque no porque estén pidiendo auxilio de oiga, no lo hacen por gusto, no, ya no quiero sacarme el ojo para no o sea, no sé, usted lo vivió, entonces Es ¿qué que, les pasa? es que miren, por ejemplo, tú mencionabas eso de las piedras que ruedan, ¿no? Sí. Bueno, pues yo no sé si era, San Beto, San Betis. San Beto. Entonces, Yo pensaba que era un broma. No, para la onda, tío. Hay unas como de alma en la parte superior. Pero se puede decir que Pero la realidad es la que se en quejía. videos. Sí, en videos. yo lo hice antes, sí, yo lo vi. Si quieren, ahorita se hacen. La piedra es una cosita pequeñita que la hacen robar. Y yo decía, ahorita va a haber una y llamaría como algo ritual, pero es un ritual de psicosis donde todos participan, porque todos empiezan a brincar, empiezan a entrar como en trance, todos traen esa piedrita, la hacen rodar, y esa piedrita empieza a rodar, solita. Y yo decía, a lo mejor es porque todos están metidos en esa piedrita, están mirando la piedrita, ¿verdad? Pero era una como, no sé cómo llamarlo, psicosis, no psicosis, como un deseo de que eso se realice, de que eso se mueva. Magia. Voluntad colectiva. Sí, nosotros tenemos a que vayan a la El Padre Nuestro. Que como por no estaba, no, pero que dicen que si Dios no existiera, lo que conocen como muy mal, tiene que si Dios no existiera, tiene que si Dios no existiera, dice que todos existen, porque nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra creencia, hacen que por nuestras palabras nuestra creencia exista. Entonces eso también puede ser, que en nuestra mente dice que es tan poderosa que en conjunto puede llegar a eso. Todos con su mente, como la mente es poderosa, todos ponían el énfasis en el niño que se estaba ponía. así, que se estaba moviendo. Y él sabe como en todo cielo de a mí. Estaba al revés, no, que no se mueva, que no se mueva. No, la primera vez hasta me sentí la piel chinita. Puedes explicar. Adelante, está grabando su directo, ¿no? Sí, y yo me entendí. ¿Y tú qué tal si estás? En África que son que son Ah, yo edito. Nega que su cultura es fuerte, son muy agresivos. Y bueno, pues de lo poco que veis por curiosidad y por este programa hemos puesto atención que, por ejemplo, las personas que se encargan y los santeros son los que hacen los, no sé si decirles hechizos o qué formas de las más drásticas, crueles y que no tienen mucho, ¿cómo decirlo? Reserva, pudor, porque es como que te van a crear un muy buen hechizo. No, estos impactos ya pasaron. Pero pues síganos contando, padre, vaya. Bueno, eso estoy como observador nada más, ¿no? Al principio un miedo tremendo, porque me daba miedo ver eso, nunca lo había visto en mi vida. Pero ya después pasaron los años, y participaba cada vez en esas cosas. Para ir a ver, normalmente no me ganados. Para resultados de frío. Ya fue me los gané, me los hice mis amigos, y entonces, por haber estado y ese tipo de cosas, pude haber sufrido. Interesante, o sea, no dejan entrar Claro, de esta manera. Y que sé que para todos los que nos están viendo, sobre todo Fobi o Fai, muchos se van con la idea de que los sacerdotes están súper cómodos y más todos los sacerdotes que son misioneros y que van a lugares donde jamás irían ustedes a pasar influencias que jamás saquean ustedes porque desde el Señor les fue chido cuidar, pero que conocer no personas distintas, culturas que son básicamente opuestas, sexualmente opuestas cuando nosotros, es más, el simple hecho de estar en este lado del charco, pues,
la vida humana de manera muy distinta a ellos, ¿no? Donde aún siguen teniendo temas que pareciera que están primitivos, porque no respetan nada, ¿no? Y un acto muy valiente, yo creo que de parte de otros, nuestra admiración, nuestro respeto para usted y para todos quienes son, pues, misioneros y que están en cualquier parte del mundo, con todo lo que conlleva, por esto que me está contando. Sí, pero era un montón de seres danzando, bailando, invocando los espíritus que vinieran, bajaran de lo árbol y poseyera prácticamente esa piedrita. Esa piedrita empezaba a dar casi así, y empezaba a tomar una fuerza terrible, terrible. Entonces ellos te habían preparado como una cosa de carne con colores que parecía una botarga, ¿verdad? Sí, esa quiere ir, parecía como un volcán, ¿verdad? Y después de haberlo preparado, esa cosa estaba, y todos bailaban, estaban en los espíritus, y que se sabe que entraban en clase. Y sus bailes son danzas muy diferentes de las que tenemos aquí, demasiado diferentes. Entonces, empezaron a bailar, y mujeres, hombres y niños, todos en este dance. Traían esa cosa en el taugat, se le echaban encima de la piedra, no dicen nada, así nada, no había nada, lo que yo lo veía. Nada más era esa cosa que había amarrado con hilos, con cuerdas. Pues rústica, ¿no? Rústico, se le echaban encima y esa cosa tomaba vida. Inmediatamente tomaba vida y empezaba a moverse, a caminar como si hubiera un ser humano de él. A llegar a esas, empezaba a ver a las personas, se acercaba, las miraba, venía a verme a mí, yo me pero yo había visto que era una piedra que se movía y que era lo único que había ahí dentro. Y esa cosa se movía por acá, caminaba por todos los lados. Terminaban esos solitos y esa cosa no la podían parar. Seguía caminando por los caminos se iban. Y no era una sola, eran varias de estas piedras que preparaban con estas botargas. Y a veces en los caminos ya había pasado todos los windows. Al otro día yo salía temprano a misa, pues a hablar catecismo, a pegar en el dedo, a hacer mis cosas, ¿no? Y de repente me encontré una de esas cosas que se va a repetir. Y yo la veía y decía, ¿esto qué es? Que puede explicar de buenos días. Pero que yo sabía que no hay nada más que esa piedra que está ya. Entonces me decían la gente que eran mis amigos, no les vaya a dar nada, no la vais a tocar. No voy a tocar. No, pues porque yo. Pregúntame algo a ti. No, yo no sé. Pregúntame. No, en un lugar, miren, estaba mi cabrito ahí, a cachita, y enfrente de mí estaba esa cosa rara, moviéndose, se acercaba del otro lado, y daba la vuelta al mercado, venía, se paraba entre mí, y yo, al principio viviendo tremendo. No, bueno, Pues las amigas. No, Vecino, buenas tardes. yo mismo me sentía mal porque digo, estoy hablando con algo que no hay. Estoy hablando con una piedra, un pedacito de piedra y un poco de kipali. Entonces, mira, bueno, entonces sentías a mí me dice, pero yo lo veía frente de mí, como estaba mirando. Y luego no se quería ir, estaba ahí. Y ya tenía yo como 2-3 horas ahí y esa cosa en redes de allí, mira, pero te decía, que vayas. o sea, ok, hacía eso las tribus. Pero ¿cuál era el objetivo de ser? Pues es que son ritos que tienen. Ajá, pero no sé, para que le viera más, para que hubiera algo. No, para ella haya, es decir, para que el Danuk siga teniendo más poder. Oh, ya, Más poder. Ese es el objetivo. ¿Verdad? Haya lluvia, no falta nada. Sí, de verdad. Es encaché. Ajá, ni iban a buscar algo, ¿no? Porque como luego, ¿no? Tienen como un poco de trena. Pues ibas a decir algo.
Bueno, yo quiero comentar así 6 puntos, como para ir concluyendo al menos de lo que considero importante en este tema de la posesión. Si hay tiempo, no pensar si eso es algo. Todo lo que quieras. A ver, primero, ¿la posesión es posible? Sí, ok, pero no es lo más usual. En la iglesia, es decir, en la doctrina de la iglesia está muy claro que Satanás y sus demonios no tienen como objetivo principal estar poseyendo gente. O estamos a decir que y la intención principal de Satanás, sus demonios, es la perdición de las almas. O sea, más que poseer gente, Satanás y sus demonios es el crimen organizado, es la violencia, es genocidios, es el pecado, es que la persona se sienta sin Dios, perdón, que se pierde en la droga, que hace tantas cosas que venden. O sea, ese sí es o sea, esa sí es la chamba más fuerte del demonio. Que te pierdas de varias cosas, en vicios, en delincuencia, tanta cosa que puede ser el pecado, finalmente, ¿no? Eso es, para empezar. Poseer a una persona no tiene tanto sentido porque Satanás prefiere que el alma se pierda para la eternidad, pero para que eso pase, tiene que ser voluntariamente que una persona rechace a Dios. Si Satanás posee a una persona y empieza a invadir su voluntad, ¿verdad?, haciéndole hacer cosas que no quiere la persona, ahí no es culpa de la persona, no sé si pero Satanás le pide meterte ideas para que tú voluntariamente rechaces algo y te condenes. Y si Satanás posee a alguien es ya que la persona no esté dueña de sí misma, ¿no? Y por lo tanto ya no hay el grado de culpabilidad de todo lo que puedas. No hay pecado, ¿verdad? Para que haya pecado, como para que de una obra buena, se requiere plena conciencia y voluntad. Entonces, por eso, primer punto, la posesión es posible, pero no es lo más usual. Y ya explicamos un poquito en el manifiesto de la doctrina de ese porque cuál es la chamba principal. Porque además de eso, los exorcistas conocidos en la iglesia también relatan que los casos que atienden muy pocos son posesiones. La mayoría son situaciones hay más de conflicto de historia personal, cosas que están aprendidas o la medicina, las terapias, en fin. Que bueno, el punto. Segundo punto. El demonio, por mucho poder que tiene, y cualquier demonio, pues, entre todo el poder que tiene, hay cosas que no puede hacer. No puede leer tu mente y no puede privarte de tu libertad o te da hacer cosas que no quieras. Puede el demonio conocer con base en tu conducta lo que posiblemente vas a hacer, pero ni siquiera Dios puede entrar en lo más íntimo de perdón. Los ángeles buenos no pueden. Dios puede conocer tu conciencia, sí, es todo lo conoce, ¿verdad? Pero Dios, en medio de lo que conoce de ti, no te obliga a hacer cosas que no quieras, ni Dios. A ver si tienes todo de comprender, no sé si te vas a comprender, pero en esta parte es un ejemplo medio peito. Pero una persona que, bueno, no por estar pasando, pero bueno, una persona que le gustan las mujeres. Sí. Porque una cosa que tú puedes admirar la belleza de una mujer, pero que lo ve o lo observa que lo hace con lujuria, con la necesidad de poseer, de ahí viene un violador. Ejemplo, porque estamos hablando de cometer un pecado ilícito, ¿no? Entonces, no es como ver qué guapa, qué bonita, yo quiero poseerla, no solo es eso que siente ver, ¿no? El deseo de querer, de obtener. Entonces supongo que de ahí nace el hecho de lo que comentas y estoy más o menos en el entendimiento. Sí, el punto es eso, ¿verdad? Lo que puede conocer, ¿no? Lo que te chivamente vas a hacer pues base en tu conducta. Sí. Porque vamos a decir así que el demonio puede ver, o el demonio pues puede ver lo que vas haciendo. ¿Sí? Y de manera semejante como el Espíritu Santo que ahorita nosotros desde nuestro bautismo, no es ciego, escucha, es una vocecita ahí. Pero hay cosas que de repente dices, o sea, esto que me motiva a hacer el bien, o sea, igual no viene de mí, o sea, lo que me mueve a ser generoso y a mí, o sea, pues también el demonio, no es que lo vas a escuchar tanto una vocecita, que tal vez te oyas, no, ver por tal mujer, ¿no? O sea, fe, sí es como una sutil sugerencia en el interior, que viene como tentación, que viene desde fuera. Entonces, bueno, ahí está como la cuestión de las tentaciones de los demonios y demás.
Pero el demonio no conoce lo más íntimo de tu conciencia y no te obliga a hacer lo que no quieras. Y con esto fue al tercer punto. Para que haya un tipo de posesión, que es lo que ya decían ustedes, y lo confío, se necesita que tú voluntariamente le hables las fuertes. O sea, que tú empieces a invocar, que tú empieces a entrar en contacto, de hacer de manera individual o colectivo. Porque si tú lo deseas efectivamente, como también bien lo invocas a toques de la guarda, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo esto, lo invocas para que te ayuden tus quehaceres, también en el mal. Entonces, tercer punto, se necesita que abra las puertas. Cuarto punto, grados de posesión. Tradicionalmente se le llama infestación a la influencia de demonios en lugares, objetos o animales. Esa infestación. Ratas como cucarachas, ¿no? De infestan. Ahora, en el caso de las personas, influencia de demonios en personas va por grados. Tradicionalmente se dice que el primer grado es obsesión, que es justamente cuando el demonio te emplaza en una tentación específica. Cuando algún demonio te está dando batalla, porque hay una tentación en la que dicen, o sea, de verdad, ya no puede la persona superar, no tiene la fuerza en tu voluntad, pues entonces puede ser el síntoma de que es un tipo de influencia de falta del demonio, la obsesión. Segundo grado, la vejación, vejación, y es cuando ya el demonio empieza a, incluso a nivel somático, empezar a tener problemas de salud, ¿verdad? Para todo, ya decía anteriormente, literalmente como una huevo, se vuelve patológico, se vuelve físico, ¿no? Se somatiza. Pero entonces ya decíamos con la premisa anterior de que se requiere que la persona le haga las cosas. Y ya por último, posesión, que sería dominio del cuerpo de la persona e indirectamente del espíritu. Y ya esperamos que lo más profundo del espíritu, eso ni Dios puede entrar a obligar a hacer cosas que no. Cuando la persona ve fuera moralmente, procesualmente, entonces indirectamente ya su conciencia, su voluntad ya está dañada por ideas de mal, por actos involuntarios suyos y demás. Entonces así están los grados. Bueno, pues hay un poquito acerca de... Fíjese que es muy, muy bueno saberlo, porque en verdad hoy he observado muchas veces que las personas están como más dadas al... Creen más, por ejemplo, en que cualquiera puede estar poseído, lo que decía Bruno, a que puede estar con una enfermedad mental, pero decido señalar 2 puntos. Es importante, igual si no es si saben de alguien que pueda tener o que crean que está poseído, realmente a lo mejor lo que tiene es una enfermedad mental y que necesita apoyo. Es la gran mayoría. Sobre todo después de lo del COVID, se desató una ola de enfermedades y padecimientos vitales muy tristes, donde pues a lo mejor en lugar de el conocimiento que ustedes están impartiendo el día de hoy, pues lo primero que tienen que hacer es decir, no, está poseído, ¿no? Y a lo mejor no sabemos lo de otro, y que pues es literal, no es como tener un diagnóstico médico, pero este sería un diagnóstico acerca de tu espiritual. Sí. Bueno, entonces, teniendo claro que no es lo propio, lo principal de las posesiones que no son muy comunes, pero que sí son posibles, tan son posibles que de parte de la iglesia, o sea, sí hay algo que se llama exorcismo. Hay un ritual de exorcismo, así como hay un ritual para bendecir a las personas, hay rituales para sacramentos, para rituales oficiales, para un bautismo, para una boda, por si ya cásense. Estamos leyendo, hay ritual para la liberación sacerdotal, hay ritual de parte de la iglesia para hacer exorcismos. Hay algo que se llaman exorcismos menores, aunque por ejemplo todas las veces que tú vas a una misa, hay un momento en el que el sacerdote invita a que cada uno eche su pecado, ¿no? Y al final dice el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón por el pecado. Menor. Exorcismo menor. Entonces se invoca la fuerza de Dios para ayudarnos con pero hay algo que se llama un ritual de exorcismo mayor o solemne.
donde digo, hay que habría que ver a detalle, ¿verdad? Existe, también es público, lo puedes comprar, lo puedes adquirir, también no se lo venden a cualquier persona, hasta no, hombre, no, ni gente que va a Editorial Porrúa. Editorial Porrúa. se consigue, o sea, es algo que no es un bulto, ay, que la iglesia no, o sea, pero no se difunde tanto que pues entonces cualquiera, ¿no? Es peor, ya se empieza a decir, no, creo que no pues en el libro Cognitive to Cartocas es un libro que menciona que en caso extremo, en caso de urgencia, no, así, cualquier persona que esté avanzada, Marca 911. tenga un sacramento de Dios, puede llegar a ser un exorcismo, ¿eh? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo en qué libro lo había yo visto porque ni lo leí, la verdad que ni una ojeada. Pero sí menciona esa parte de que, digamos, todos somos del reino de Dios. No, hay casos extremos que los sacerdotes o el exorcista, ¿no? Porque yo imagino que no ni siquiera ahí se ha desado, no sé cómo se mande un exorcista. Sí, son, lo puede hacer, ¿no? Porque imagínense, baile, ¿cuántos exorcistas debe haber para todo el mundo? Sí, claro. O sea, Y además debe de pasar como una especialidad, o sea, no sé, o sea, sí, es una especialidad, o a todos se los enseñan, ¿no que no? O sí es especialidad. pero yo creo que tiene que haber una vertiente, una línea, o alguien que sea más susceptible, no lo sé. Pero sí, a lo que quiero llegar es el punto de que en caso de emergencia, primero, luego una recomendación, vayan primero a ver a su médico, a su psiquiatra, y a lo mejor, si en dado caso no hay explicación médica, desde ya radiografía, tomografías, análisis de sangre, bioquímicamente, genética, no lo sé, ya los padres me están diciendo, a la religión espiritual, pues sí también lo primero delante, pero siempre conscientes con lo que vayan a hacer, ¿no? Y con lo que, porque lamentablemente hemos conocido personas que ante un mal diagnóstico, no quiero decir una mala palabra de los padres, de tu madre, de cualquier ruca, lo que tú quieras, médico, desde un mal diagnóstico ha habido muertes, o sea, ha habido pérdidas humanas, ¿no? Bueno, pero pues sí es como que en punto fue que bueno que no se sentido. El último era ese, o sea, el exorcismo es una cuestión real que hay un ritual. Ese es el quinto punto. Y el sexto, hay un exorcista por cada dios, hay un sacerdote exorcista por cada dios. O sea, es este mismo servicio reconocido por la iglesia. Ajá. O sea, es una cosa, bueno, es una cosa oculta, ¿verdad? Una cosa de como, no tengo que decirlo. Entonces, ajá, no me puedo pronunciar, no. Pero, o sea, el exorcista es un ministerio de parte de los sacerdotes, está mandado por un obispo y es un ministerio que se encarga de todos. ¿Qué se necesita para ser exorcista? Bueno, sí, tiene que haber conocimiento, básicamente de elementos, ¿verdad? De doctrinales, ¿verdad? Porque es algo de que haber demonios, ¿no? Claro. Tenemos experiencia de acompañamiento porque muchas cosas van a resultar que se requiere que la persona sea escuchada, ¿verdad? Y va a ver todo lo que viene. Ahí van a estar la mayoría de las cosas. Sí, entonces finalmente eso era lo que iba a aumentar. Hay un exorcista por cada diócesis y en caso de, sí, es verdad, necesidad, recurre. Entonces, esos 6 puntos, posesión es posible, pero no es lo más usual. Segunda cosa, el demonio habla de conocer lo más íntimo de tu conciencia, no leer tu mente y no te obliga a hacer cosas que no quieras. Tercer punto, se necesita que le abras las puertas. Cuarto punto, cuando le abres las puertas hay grados en la posesión. Quinto punto, el exorcismo también es reconocido por la iglesia como un ritual. Y sexto punto, hay exorcistas en Dios. Ok, quiero hacerles una pregunta y es con un tema religioso. Por ejemplo, este sacerdote vio que tuvo la asesina, vio segundo. Sabio de He escuchado que las personas que llegan a tener estimas o que están
muy cercanas con el tema de que tienen visiones de la Virgen, de Dios, sufren posesiones demoníacas. Cierto, paso, porque, y es que sucede, porque lo he escuchado, o la no es un tema de películas, ¿no? O sea, sí lo he escuchado por el tema de que ha habido quienes lo investigan, quienes se han dedicado al observar a personas que han sufrido estigmas, que de hecho dicen que la mayoría de los por ejemplo, en conventos, se encierran, o que es como que una manera de mantenerse aislados, porque se mantienen en oración constante, pero que esas personas que pues se supondría que un estigma es como un regalo de Dios o una señal de que Dios esté agradecido contigo, De pero que facilidad. estas mismas a su vez sufren posesiones demoníacas. Y si es que sí son, o me gustaría escuchar, lo escuché de este sacerdote que de hecho es santo, es santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, Si estoy tan cerca de Dios, ¿o que soy tentado por el diablo? sí, no. No se ponen las dos cosas. A ver, entonces, posesión de estos santos por el demonio, no. Batallas contra el demonio, sí. Batallas muy frontales. ¿Cómo batalla? Sí. O sea, me gustaría que me digas que es batalla, porque lo tomamos para batalla es algo físico. Que no se mueve. Ajá, pues justamente. Y la batalla es espiritual. La batalla es de ideas. La batalla es de renuncia a tu fe. La batalla es Dios te abandona en esto que te está pasando. O sea, que te estoy viendo tanto, no te cuenta que te estoy viendo tanto, normalmente conmigo. Sí, Pero, o sea, esa parte de ellos también insisto porque lo he leído, lo he visto, de esa parte donde tienen posesiones o ataques, tal vez la palabra las posesiones son ataques, donde están físicamente lastimados, donde cambian la voz, donde sí tienen, pues lo que dices, tal vez la batalla, pero que entonces es solamente la batalla de no quiero que seas bueno, no quiero que seas tanto. Sí, claro, porque ahora desde mi interpretación. O sea, la cuestión de los estigmas es una realidad histórica, digamos. Sí. Y es una cosa o sea, una configuración donde la persona es asociada con Cristo y sus padecimientos. En la cruz. Es el tema del sufrimiento, la realidad que vivimos, ¿no? O sea, ¿por qué no nos cabe en la cabeza por qué la persona, o por qué cualquier persona a veces sufre y entonces significa que yo puedo algo? No necesariamente. O sea, el sufrimiento es una realidad desde el punto de vista de que somos criaturas. O sea, hay cosas que no posees por naturaleza. O sea, porque no tienes eternidad, no tienes una salud inquebrantable, porque hay sufrimientos que son derivados del pecado de las personas, ¿no? Negligencias, en fin. Entonces, hay personas que sufren, ¿verdad? Y en medio del sufrimiento, hay estadios también. Y hay personas a las cuales Dios ha escogido para configurarlas a sus padecimientos en la cruz, para unirlos profundamente en la cruz. Y conceder esto de los estigmas, ¿no? Que son estas llagas y demás, ¿no? Pues el esclavo de Cristo, o a lo mejor algún otro tipo de edad. Pero llega la persona a tener tanta intimidad con Dios, que es una manera en la que, vamos a decir, Dios le dice a la persona, te convivió alrededor conmigo, que ahora yo quiero que ofrezcas esto mismo, tus padecimientos, tu sufrimiento, tu enfermedad, por la salvación de las almas, por la linda cosa, porque en medio del sufrimiento que es la cruz de Cristo, vamos a decir así, posteriormente, si la persona se mantiene por la confianza de que Dios está ahí, pasa lo que le pasó a Cristo, ¿no? Hay resurrección después del más bien. Hay resurrección después de sufrir y padecer los males en esta vida, pero ganar tu riqueza en que no te abandonarás. Ok, ustedes aquí en va a perder. No, habla para perder otra pregunta, entonces no voy a interrumpir. Miren, yo me dedicaba a hacer libritos a oraciones de santos. Libritos por recomendar la vida del santo. Y explicaba un poquito la vida del santo y lo comentaba. Y escribía sobre eso. Una vez leí la vida de Germán Galgani. Germán Galgani, que es una que
es una santa, pero pongan la cantidad del diablo. Y la botanía en cuestiones de fe, de experienciación, es lo que está hablando de Carlos, me empieza de verdades, de la botanía, de tal manera que abandonar a Dios, que dice, salieron de la iglesia, que declara su vocación como religiosa, la religiosa, pero es como que luchó en eso. Entonces le vinieron un montón de sangre, ¿cómo se llama? Estas estigmas, heridas, como Jesús la rumbo. De hecho, ya casi todo fue buscado lleno de heridas y sangre, ¿verdad? Y eso decía que no podían salir a la calle, andar en diferentes lugares, porque toda la gente empezaba a ya por causa de la sangre. Los sacerdotes que asistían le decían, pues mira, eso es pues el tuya tú misma y lo estás creando, no existe. Pero ellos decían, no, esto es cuestión de Dios, que ves me lo ha regalado. Digo, una cosa así, pues a mí sí me daría miedo vivir. Yo nunca lo he visto, pero pues están los libros de los santos. Entonces, pero me recuerdo que eso me dio un poquito de miedo, porque cuando una persona la quiere poseer el diablo, lo primero que empieza es a mantener. Sí, es sutil. Fíjense que yo los escucho y definitivamente es como escuchar otra versión a final de cuentas de... Yo he escuchado que las personas estigmatizadas son personas que literal están llamadas a la santidad, ¿no? Y ahorita que les escucho reflexionar, digo, de lo que yo tenía una idea errónea, me imagino que es mucho con el tema de cuando Jesús, sabiendo que va a ser entregado, se va a hacer oración y que el diablo llega y lo tiende y dice, le aplica de mira, carnal, la neta tu papá te va a mandar al matadero. Y vente conmigo, o sea, ¿qué le haces? Yo sí te quiero, que yo sí te puedo tratar bien, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo que te vengas conmigo, porque durante toda esta charla tan amena que hemos tenido, hay algo que se nos ha olvidado. Dios nos da el libre tener el sitio que se ve ahí, nace lo que ustedes dicen. Y Jesús fue hombre. O sea, a lo que voy es, Sí, no. y si tú no quieres, porque yo te estoy dando la libertad tanto de elegir que yo esté en tu lado, como Dios, como que esté el mañana demonio en tu lado, no entre ti. Entonces ese libre albedrío supongo que es lo que lleva a todos los procesos de que en algunos lugares, pues a lo mejor no la existencia de Dios, ¿no? O hablando sobre temas más corpóreos con lo de la delincuencia, no hay problema escuchando programas como este que hoy estamos aquí grabando, que de ciertos lugares al menos del país donde pues la delincuencia se ha anidado, pues que pasan cosas extranormales muy seguido, ¿no? Porque dicen ellos, inclusive pareciera que Dios los abandonó, pero yo no creo que sea eso, ¿no? Más bien es la apertura de otras cosas que hubo ahí. Y una pregunta, ¿ustedes aquí en México saben de algún caso de una persona estigmatizada? Bueno, pero la extranjería No, porque exorcizar es algo muy común, o sea, en lo que cabe. Y yo sí, no creo que nadie que le hizo. Yo me imagino que alguien exorcizado, pero alguien estigmatizado, porque estás hablando de heridas de Jesús. Sí, no sé. No que también unas experiencia sanas. No, hombre. A lo mejor si lo hagan, pero yo así que se van a... Aquí en México, fuera, sí. En otras partes del mundo, pues sí. A mí, por sí. Ya para concluir en ese maravilloso episodio, que espero que no sea la primera ni la última vez. Síganos aquí. Yo sí espero, ¿sabes? No, pues cerramos cada uno con lo que... La conclusión. Ajá, empezamos de allá para acá para tener todos los grados y sale Bruce. Pues la verdad muy interesante, muy buena la plática. Yo me dedico a escuchar más que nada, casi no entro en... ahora sí que me pregunto lo que me da curiosidad, pero prefiero escuchar lo que saben los que vienen a decirse. Pues la opinión experta, pues.
Y sinceramente creo que abre mucho las ideas de lo que es, al menos la posición de la iglesia, que era lo que queríamos hablar, es la posición de la iglesia en cuanto a las posesiones y todo esto. Y pues sí, o sea, vemos que no es algo pues muy poco común, o sea, que no es tan sencillo decir, ay, no, sí, es que lo poseyó el diablo, ¿no? Y hablan ya el exorcista y eso, pero aún así, pues ya nos dieron el tip de que aún así en todas las diócesis tenemos un exorcista. Eso está bastante interesante, o sea, y bueno, su experiencia, pues aparte, sí, dice uno, sí, estuvo muy bueno, la verdad. Qué padre y pues sí, estuvo muy padre la plática. La verdad es que a mí me gustó mucho el programa de hoy. Bueno, pues yo normalmente siempre soy, junto con Bruno, los escépticos. A veces hemos tenido pláticas, teorías, hemos hablado de asesinos seriales, de ovnis, hoy actualmente llamado Harleys, ¿no? Que son los que se están yendo mucho con vida extraterrestre, digamos, por venir a ver, ¿no? Y hoy en el tema pues paranormal y extranormal, es muy interesante tener una opinión experta de esto. Muchas gracias por haber venido. Y mi opinión personal, es que sí creo que haya espíritus, sí creo que haya demonios, pero así como existe lo malo, también creo que existe algo bueno, ¿no? Siento que en todo tiene que haber un equilibrio. Entonces, dentro de esa parte, cada quien decide su propio infierno, cada quien decide su propio cielo. Pero, no sé, a veces me hace muy interesante el hecho de que haya posesiones, de que haya un ente que pueda estar en una persona, en un ser vivo, en una casa, ¿no? Que nada más se alimente de que miedo de mover. Eso de verdad nunca, pero no se puede en una casa. Sí, felicitación. Sí, me relacioné. Ya, sí, cierto. Entonces, Ya, es que... perdón. Es que entonces sí es muy interesante. Hoy agradezco la parte de los padres de la iglesia católica, que igual enfrentamos cualquier otra religión que nos estén escuchando, nos estén viendo. Sí, eso es el punto personal y profesional de nuestros invitados y de su servidor. Pero sí creo que haya seres y fantasmas, sí creo que haya The Wilds en todo ese momento. Bueno, pues en mi parte creo que ya fue lo que venía que decir, pero compartí con respecto a este tema. Sigamos luchando cada tiempo con nuestros demonios, que lo único que desean es vivimos la infelicidad, la desesperanza. Y en ese sentido yo creo que siempre va a valer la pena, va a tener sentido abrirnos a la dimensión de la fe. Como decía Lynn Carlos, cualquiera que sea tu creencia en fe, pero que siempre que te mueva a ser una persona, es ya que tengas ideas de bien y de conspiración. Saludos. De mi parte, yo creo que pues yo me con la celebración de las mañanas, la ganas grande que después de por cumplir el diálogo es por el pecado. ¿Verdad? Y pecados eran traer relación con Dios. Y eso que no creo que haga, ¿verdad? En relación con Dios, entonces tengo que estar a pedirle a Dios, ayudar a no entender decisiones. Y casi ni pienso, ya y siquiera durante el día pasan meses hasta que un día que me traen la persona para eso, para que a veces se les puedo decir, o escuchar de esa persona que yo soy exorcista, se le viene esa oportunidad. Tienen cara de...
Ese se lo es. Seguro regañan, seguro regañan. Ese se saca un diario. Y fue con ya he pasado casos, ¿no? De personas que se tiran por el suelo, de echan el maraco y ya le albraron, ¿verdad? Hacen como vos con mover. Y mujeres que hablan, que no son por aquí, es eso de eso. Pasamos así, cambia su tono de cambia totalmente, ¿no? Y yo, pues, me quedo así como oído de lo que estoy en la, ¿verdad? Pero no me da miedo. Antes me daba con miedo cuando era más muchacho, ahorita que ya va a pasar de edad, entonces ya me siento tanto miedo. Desarrollado que van para la persona, aquella persona se palabrea, grita, una vez salí de cine se pasó, y a veces también llegas de Osahela, o había es Metalhead, o cosas de mi overbeat, y yo que sé que me pero yo no tenía miedo, yo estaba platicando, me platicaba, mira, y mientras sus familiares estaban, yo estaba en Padre Maestro, en María, en Romenda a Dios, en Gloria, y no usaba, no ideas de tanto madre ya, y les digo, pasan meses, si viven me acuerdo. Solamente cuando los evangelhos también se queman, es cuando más o menos en el interior y empieza a pensar. Pero yo estoy más dedicado a buscar a Dios, a pensar, no sé, a preparar para la misa en sus medidas, en sus cosas, y no Dios que no me contenga, entonces no tengo que entender mal, y yo debería escribir pues que yo que me contenga son esto da, ¿verdad? Te hacen a veces, pues en la de mi existencia de Dios, yo sé que Dios sí existe, sí vive, pero otro provincia en Cano, yo creo que me voy a sentir en plan. Porque lo que en este caso son obligados a tomar lo que son muy llevados más que me lleva al mal, ¿verdad? Ok, de esa enseñanza. Bueno, pues muchas gracias por este maravilloso programa, primero que nada. De verdad, el que se dieran el tiempo de estar acá y de poder compartir con nosotros experiencias, insisto, si es de un modo profesional, porque de pronto se ha vuelto una cacería de brujas con la Iglesia Católica, en donde es literal, se sataniza a los sacerdotes, se sataniza a una iglesia, pero lo hablas desde tu desconocimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que vengan, se sientan y nos hayan dedicado tiempo, no a nosotros, a todos los que nos fue a ver, de explicarnos, literal, con bolitas, porque no sabemos, y decir las cosas son así. En que muchos creen que, ahorita que en broma lo decían, ¿no? Que se van a hacer millonarios entre más gente crea que está poseída, cuando no, o sea, son personas serias que lo primero que ven es el lado científico, porque mira de cuánto vas a ver en la medicina, Sí. el lado realista es a ver, disculpe señora, su niña empezó a no está poseída, está enojada porque le quitó al novio y no deja vérselo, entonces desde ese punto, conocer la realidad que ustedes viven y podernos acercar a ese lado humano, a el conflicto que a veces como sacerdotes creo que llegan a tener, insisto, no hablo con los feligreses porque hablamos de todo, ¿no? Pero sí con las personas que se vuelven escépticas, pero yo creo que lo que seas, lo que es esto, por lo menos tiene tiempo con a defender tu tema, porque si la tengo una gastritis bien buena, pero la maldad existe y el mal está ahí. Y el mal más tangible es lo primero, son nuestros actos. Algo que me ha gustado mucho de este programa es a ver, tú eres dueño de lo que estás haciendo, ¿no? De tu pecado. Tú lo estás haciendo, no porque es mierda, no porque es una posesión, no porque es que no te echaste 3 padres nuestros el otro bien, no fuiste tú con tu decisión, fuiste tú quien mintió, mató, violó, robó, lastimó. Todo lo que se puede hacer, lo hiciste por ti, hiciste. Tenemos un libre albedrío, insisto, la maldad está ahí. Sí creo en el tema de las posesiones, donde sí creo que son factibles, pero sí también lo que pienso es que es por ese, estamos muy dobrados de fe. Sí. Ahorita dijiste y lo busco mucho, y que creo que nosotros como emprendedores lo vivimos te sientes desolado. Y cuando te sientes desolado, te sientes abandonado por Dios. Es un mal día, es un mal rato, va a pasar.
y es algo que igual quisiera que sirviera de reflexión para quienes nos están viendo. Hay malos ratos, hay malos días, hay malos momentos, hay enfermedades, hay tragedias, hay accidentes. No lo es Dios y tampoco sería a veces solo es la vida sucediendo. Depende de nosotros si decidimos tomar la fe, lo que hablaban acerca de las personas que están llamadas a la santidad y decir, ok, está pasando, pero esto que está pasando lo voy a tomar de la mejor manera o le pongo en las manos de Dios. También yo tengo que hacer algo, ¿no? Digo, si estoy en pobreza y no vendo ni cacahuates, pues va a ser complicado. Pero eso también es mi parte de trabajar en mí, pero no voy a negar lo que está sucediendo. De verdad, gracias por dar tus experiencias en África, que pues creo que todos nos quedamos, no voy a cansar de escucharlas y sorprenderme, porque creo que todos hemos visto esas videos en YouTube, y lo primero que piensan es, No, pero bueno. Pero escucharlo de alguien que lo vivió, bueno, no solamente que lo vivió, porque se quejan que por favor que esto, yo puedo ir, no puedo venir, te puedo ir con tal. De chamaco me acuerdo. Pero yo tenía, o mis 25 años, mamá. Pero, o sea, realmente que venga alguien que ha pasado toda una vida de trabajo profesional en su ámbito y te venga y te diga, ¿sabes si eso realmente existe? Es ya agua. y amigos, acérquense a su iglesia más cercana, ultímense, miren, ya no lo hagan ni siquiera porque crean nervioso, no, se llama cultura general, de verdad, échenle ganas. Si quieren tener un punto de vista, lea. Son como personas, ¿cómo decirlo? Como alguien muy alejado, ¿no? Sino como amigos, como personas que se vuelven guías y si creen que tienen a una persona poseída en su casa y de verdad vayan, ya escucharon que en las diócesis hay un encargado, los pueden guiar, creo que es lo principal. Y si también esa persona te dice, hermano o hermana, no es porque los odien, es porque no, o sea, entonces si no, se buscamos otras alternativas. Insisto, el camino y el bien y el mal siempre estarán, siempre habrá cosas buenas y malas. Si hay Dios, hay diablo. Digo, lo dice la Biblia y es cuestión de lógica, si se les hubiera. Muchísimas gracias a todos, gracias padres de verdad por esta maravillosa plática. Si alguien quiere agregar algo más, adelante, calle para siempre. Viniendo sacerdotes en plena voz. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo capítulo de La Sociedad de la Guerra. Muchas gracias a todos y que descansen. Noche, mañana hasta. Wow.